Imagina esta escena. Jesús está predicando ante una gran multitud. En esta multitud hay personas humildes, pero también hay fariseos con intenciones algo malvadas. Entre ellos se juntan y murmullan: ¿cómo puede ser este maestro tan humilde el Mesías que estamos esperando? ¿Cómo es que un hombre sin ejército, sin riquezas y sin poder político puede llegar a establecer un reino poderoso? ¿Cómo es posible que de algo tan pequeño salga algo que cambie el mundo? Pero Jesús, siendo Dios omnisapiente, sabe sus pensamientos, conoce lo que ellos desean saber, y para poder explicarles usa una parábola, una retórica hablando acerca de una semilla, en especial la semilla más pequeña de todas. Pero, ¿qué es lo que enseña la semilla de mostaza sobre los comienzos humildes del ministerio de Dios? ¿Y por qué el Evangelio siempre es transmitido por personas humildes y pequeñas antes que por grandes políticos? ¿Qué representa el crecimiento de las semillas, como la semilla de mostaza, en la vida espiritual de las personas? Hoy vamos a aprender cómo con pequeños comienzos podemos llegar a tener grandes resultados. Cuando Jesús quería hablar acerca del reino de Dios, no había una forma de compararlo. Ninguno de los reinos de la tierra se parecía en absoluto al reino de los cielos. Ni el imperio romano, ni los reinos de oro y plata, ni todas las multitudes políticas que había en ese momento se comparaban con la belleza y la forma en la que trabajaba el cielo. Entonces de aquí salen algunas preguntas interesantes. ¿Con qué compararía el maestro el reino de los cielos? ¿Qué parábola podía utilizar para poder referirse a este reino tan glorioso? En Mateo 13, versículos 31 y 32, Jesús demuestra que en su mente divina ya estaba la respuesta a todas aquellas preguntas que los fariseos y las personas de esa época se hacían con respecto a su humilde ministerio. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Es una parábola bastante pequeña, pero vamos a analizar cada una de las partes para entender qué quería decirnos Jesús con estos versículos. ¿Qué quería decirnos el maestro acerca de su humilde ministerio y cómo éste llegaría a crecer tanto en todo el mundo? Mientras Jesús les contaba esta parábola, los oyentes podían ver a su alrededor y literalmente observar estas plantas de mostaza, ya que era algo muy común en esa época. Y todos los oyentes sabían que esos grandes arbustos y gigantescos árboles habían venido de una semillita muy pequeña, demasiado diminuta que muchas personas pasan por alto. Desde el inicio la parábola queda bastante clara. El mensaje de Jesús es muy importante. Lo que parece insignificante, lo que se mira tan pequeño y humilde, en las manos de Dios puede llegar a ser muy grande y lleno de maravillas. Este mensaje era muy importante para ese pueblo que lo estaba escuchando, porque en la mente de cada una de esas personas había diferentes ideologías, había diferentes imágenes preestablecidas de lo que debería hacer y ser el Mesías. Con esas mentes tan diminutas, pensando en su propia forma cómo el Mesías debería venir, cómo ellos deberían haber sido salvados, Cristo hace mención de esta semilla tan pequeña.
La mayoría de las personas esperaba que Jesús viniera con un reino directamente a quitarles la opresión, pero así no es como Cristo llegó. Y esta historia me recuerda mucho a la historia del profeta Samuel, a quien Dios mismo le dijo que lo que Dios mira no es lo mismo que los hombres miran. Y eso es lo que vamos a ver durante el transcurso de este estudio. Y es que es muy importante notar cómo los ojos de Dios son diferentes a nuestra forma de ver las cosas. Cuando Jesús contó esta parábola, su reino parecía débil. No tenía grandes ejércitos, palacios, apoyo político. Es más, Jesús ni siquiera tenía un lugar donde poder dormir. Lo único que tenía era un grupo selecto de discípulos que lo seguían. Discípulos bastante peculiares, algunos pescadores galileos, personas sencillas y nada del otro mundo. Desde un punto de vista humano, era muy fácil ver el ministerio de Jesús, verlo predicar, verlo convivir con la gente y pensar que ese ministerio, ese proyecto, era un fracaso total. Era muy complicado ver lo que sería en el futuro viendo sus inicios tan simples, pero había algo que este grupo tenía que todos los políticos de la época, todos los grandes reinos de toda la historia no habían tenido, y es la vida divina. No solamente tenían el favor de Dios, tenían a Dios mismo hablando, caminando, comiendo y durmiendo en medio de ellos. Y esto es lo que hizo la gran diferencia en esa pequeña semilla de mostaza. Las verdades que Cristo le confió tanto a sus discípulos como al resto de oyentes eran llenas de poder. Un poder mucho mayor que cualquier ejército. Un poder que cambiaría el mundo entero con el paso del tiempo. Y aunque en sus inicios era un movimiento humilde, las personas de aquella época no podían dimensionar lo que llegaría a ser este gran movimiento, el movimiento del Evangelio, la verdad del amor de Cristo. Los grandes imperios de aquella época desaparecieron. Los reinos que aparentemente durarían por siempre, hoy son solo parte de la historia. Pero aquel reino, el reino de Dios, que parecía ser un reino tan pequeño y simple, siguió avanzando. La semilla era muy pequeña, pero estaba destinada a cambiar y conquistar el mundo por completo, de una forma muy diferente a la de los demás imperios. El germen que se halla en la semilla crece en virtud del desarrollo del principio de vida que Dios ha implantado en él. Su desarrollo no depende del poder humano, tal como ocurre en el reino de Cristo. Es una nueva creación. Sus principios de desarrollo son opuestos a los que rigen los reinos de este mundo. Los gobiernos terrenales prevalecen por la fuerza física, mantienen su dominio por la guerra. Pero el fundador del nuevo reino es el príncipe de paz. El Espíritu Santo representa a los reinos del mundo bajo el símbolo de bestias fieras de rapiña. Pero Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En su plan de gobierno, no hay empleo de fuerza bruta para forzar la conciencia. Los judíos esperaban que el reino de Dios se estableciese en la misma forma que los reinos del mundo. Para promover la justicia, ellos recurrieron a las medidas extremas. Trazaron métodos y planes, pero Cristo implanta un principio. Inculcando la verdad y la justicia, contrarresta el error y el pecado. Esta pequeña parábola no solo habla de la historia del cristianismo o el crecimiento del reino de Dios como movimiento en general. También podemos aprender de estos dos pequeños versículos cómo obra Dios en la vida de aquellos a los que ama. Progresivamente va sembrando semillas muy pequeñas que a veces pasan desapercibidas, pero son estos actos pequeños, esta repetición del amor de Dios mostrado en lo más sencillo, lo que hace un cambio en el corazón de las personas. En muchas ocasiones, la gracia de Dios comienza por algo pequeño. Puede ser alguna palabra que escuchamos, algún versículo que entró en nuestro corazón, alguna oración pequeña, sencilla, pero sincera, algún momento de reflexión, algo que vimos en la naturaleza o incluso algún consejo oportuno que hemos recibido. Todas estas cosas por sí solas parecieran insignificantes. Aparentemente no pueden hacer un gran cambio en la vida de alguien, pero son pequeñas semillas que dan paso a un futuro mucho mayor, un futuro de desarrollo y de crecimiento, siempre tomados de la mano del sembrador. Lastimosamente,
Muchas veces menospreciamos el poder de Dios. No nos damos cuenta que un solo pensamiento sembrado por el Espíritu Santo en el corazón de alguien que lo necesita puede transformarlo por completo, puede traer una nueva vida a ese corazón. Nadie puede medir los resultados de una influencia pequeña cuando ésta es transformada por completo por el poder de las manos de Dios. Jesús era experto en la humildad y la sencillez. En muchas ocasiones, cuando hablaba con el público, les hablaba con palabras simples, frases cortas, historias sencillas y sin llamados tan rebuscados. Para los estudiados y los fariseos de la época, puede que Jesús no haya tenido un impacto literario tan fuerte. Dudaban de que pudiera compartir un mensaje tan divino con esas frases tan cortas. Pero qué gran error es menospreciar los mensajes que vienen de la boca de aquel que con su voz construyó todo el universo. Y es que las palabras que Cristo sembraba eran semillitas que llevaban adentro la vida eterna. La mayor parte de las historias famosas y reconocidas tienen como protagonista a alguien bastante fuerte, un héroe famoso y llamativo que siempre salva el día. Pero las historias de Dios son algo diferentes, y Él repite bastante un patrón. Siempre comienza sus historias con alguien que no esperamos, con alguien que por sí mismo no podría ser el héroe. Y es que es tan importante la sencillez, porque Dios debe ser el centro de la historia. Generalmente, inicia sus historias con personas sencillas. Uno de mis ejemplos favoritos es la historia de Juan el Bautista. El primo de Jesús tenía un mensaje muy grande que compartir, y lo compartió casi solo. Era él en contra de una gran nación. Y nunca vivió una vida llena de lujos. Su vida era bastante sencilla, tanto en su forma de vestir, en su forma de hablar y en su forma de comer. No tenía propiedades, no era dueño de nada, y él vivía en una vida de sencillez, donde su único centro y lo más importante era Dios mismo. A lo largo de la historia hemos visto diferentes ejemplos de esto. Por ejemplo, Pablo y Silas, que eran dos personas bastante simples que llegaron a predicar el evangelio a Europa, sin recursos ni apoyo. O Martín Lutero, un hombre que se levantó frente al más grande poder religioso de la época y no tuvo miedo porque estaba del lado de Dios. O como John Wesley, que recordó a las personas la justicia de Dios cuando muchos ya lo estaban olvidando. Todos ellos eran como pequeñas semillas. El mundo los vio insignificantes, pero Dios sabía lo que podían llegar a ser. Y es que Dios siempre se rige por el mismo principio. Él escoge a lo más pequeño de este mundo para llegar a vencer y avergonzar a los fuertes del mundo. En la parábola de la simiente de mostaza, no solo se ilustra el crecimiento del reino de Cristo, sino que en cada etapa de su crecimiento, la experiencia representada en la parábola se repite. Dios tiene una verdad especial y una obra especial para su iglesia en cada generación. La verdad, oculta a los hombres sabios y prudentes del mundo, es revelada a los humildes y a los que son como niños. Exige sacrificios, tiene batallas que luchar y victorias que ganar. Al principio, son pocos los que la defienden. Ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo y la iglesia que se conforma al mundo. Dios sigue utilizando la misma estrategia en la actualidad. Sin embargo, hay algunas cosas que son bastante tristes y lamentables. Las nuevas generaciones ven hacia atrás y admiran a los reformadores del pasado, pero aún así rechazan la verdad presente. Los que tienen en gran estima a personajes como Lutero son los mismos que rechazan el mensaje de aquellos que predican con su mismo espíritu. Y en la actualidad se repite el sentimiento de los israelitas, que sabían que Dios había hablado en el pasado, pero cuando se introducían nuevos profetas, nuevas personas que querían compartir el mensaje de Dios, no los aceptaban, no los reconocían como palabra de Dios directamente. Obviamente siempre hay que analizar las verdades que escuchamos a la luz de la Biblia. Pero si no tenemos un espíritu abierto, un Espíritu Santo que nos guíe para reconocerlo, estaremos cerrados y no reconoceremos el potencial como Cristo sabe reconocer ese potencial. Es muy fácil ver un árbol de mostaza y admirarlo, y es que su grandeza es incomparable. Pero cuando nos dicen que ese mismo árbol viene de una semilla muy pequeña, es complicado tener el mismo sentimiento, ya que esta semilla insignificante no transmite lo mismo que el gran árbol de mostaza.
Y lo mismo sucede con muchos predicadores en la actualidad. Queremos más espectáculo que la verdad en sí. Y lo malo es que la verdad muy pocas veces se presenta en grandes multitudes, muy pocas veces se presenta en espectáculos y en grandes reuniones. Usualmente se presenta en los más humildes y sencillos. La parábola de la semilla de mostaza nos demuestra una verdad muy importante. El reino de Dios y su crecimiento siempre va a encontrar dificultades en el camino. Hay que esforzarse muchísimo para que este reino siga creciendo. Y es que en muy pocas ocasiones la verdad y el amor de Dios van a ser populares desde el inicio. Después de todo, es mucho más fácil seguir las corrientes del mundo que dejar al mundo por seguir la verdad. Pero también nos deja algo muy claro. Por más pequeña que sea esta semilla, nunca deja de crecer. Seguirá creciendo y creciendo hasta la eternidad. Lo mejor de las parábolas de Jesús es que trascienden el tiempo y el espacio. Las personas que lo escucharon en esa época pues entendieron algo, pero no estaban pensando en nosotros directamente. Sin embargo, Cristo sí estaba pensando en nosotros también. Por eso cuando escuchamos la parábola sencilla, estos versículos tan cortos acerca de la semilla de mostaza, podemos saber que representa también el crecimiento personal que tienes tú con Dios. Por eso, cuando Cristo vio en la semilla de mostaza el potencial que tenía, también vio cómo el reino de los cielos tenía ese gran potencial. Y adivina qué, Cristo quiere verte a ti en ese reino de los cielos. Nadie se convierte en un cristiano experimentado y perfecto de la noche a la mañana. El bautismo, la decisión de seguir a Jesús, es tan solo el comienzo de un viaje de crecimiento y cambio constante. Esta transformación, el cristianismo en sí, es un proceso que dura bastante tiempo, pero todos los días, por la ayuda de Dios, somos mejores que el día anterior. Y es que todo empieza con pequeñas decisiones. Decidir orar en la mañana, decidir empezar a leer la Biblia, a acostumbrarnos a hacer cosas que nos acerquen más a Dios o entregar un área específica de tu vida. Tal vez tu fe hoy parezca pequeña. Tus fortalezas y tus talentos parecen limitados. Puede que no tengas las fortalezas o la fuerza para poder hablar con otras personas acerca del Mesías y su mensaje. Pero no entendemos que lo que vemos actualmente no es lo que Dios mira en nosotros. Él puede ver mucho más allá. Él sabe que con su poder podemos llegar a hacer grandes cosas. Después de todo, lo importante no es el tamaño inicial de la semilla, sino el poder de aquel que la hace crecer. Al igual que en sus otras parábolas acerca de semillas, el maestro utiliza un personaje muy importante en esta parábola también. Nos habla acerca de un sembrador que toma estas semillas pequeñas que son insignificantes para el mundo y las decide sembrar en su campo. Este sembrador siembra estas semillas sabiendo lo que pueden llegar a ser, si no, de nada serviría que las sembraran. Pero, ¿quién es este sembrador? Cristo es ese sembrador. Él conoce tu potencial y sabe lo que puedes llegar a ser por medio de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Él sabe que puedes llegar a ser una gran herramienta que con el tiempo se convierte en la mayor de las hortalizas, en un árbol muy grande que dé sombra, vida y vivienda. Todos los que aceptamos el sacrificio de Cristo en nuestras vidas y los que tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, tenemos también el gran potencial de ayudar al Mesías a esparcir el mensaje por todo el mundo. Ese potencial es el potencial que Cristo mira en nosotros, las cosas que podemos llegar a hacer, las formas en las que podemos llegar a esparcir su palabra, las personas a las que podemos compartirles el mensaje por medio de su poder. Pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes, lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Cristo no solamente describe el crecimiento de la semilla de mostaza. No es suficiente para él decir que es la más grande de las hortalizas y tampoco terminar diciendo que es el más grande de los árboles. Él termina diciendo también una parte muy importante que muchas veces pasa desapercibida. Y es que este árbol, al ser tan grande,
Puede ser lugar de refugio para las aves, que buscan su sombra y lo utilizan para poner sus nidos. En otras palabras, es un lugar donde están seguros. La profecía bíblica dice que esta parábola tendrá un cumplimiento glorioso. Lo que empezó como una pequeña semilla será un gran árbol que cubra a todo el mundo, y así se cumplirá lo dicho por el profeta, que el mensaje debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, llegando a cubrir todo el universo. Lo que empezó como una pequeña semilla en un pueblo allá en Israel, ahora puede convertirse en un árbol que cubrirá todo el mundo por toda la eternidad. Y lo más bonito es que Dios te llama a ti para formar parte de ese crecimiento final. Tú puedes ser parte de ese gran árbol del Evangelio. Puedes crecer en el reino de los cielos. Como semillas de Cristo, tenemos en nosotros la responsabilidad de compartir el mensaje con todo el mundo. Compartir ese mensaje de su salvación, de su amor y su sacrificio. Y así, esa semilla que fue sembrada con un propósito, al fin lo cumplirá. Hoy la palabra de Dios nos invita a examinarnos personalmente. Y es que hay que preguntarnos, ¿estoy aceptando las pequeñas semillas de verdad que Dios está sembrando personalmente en mi vida? ¿Cómo puedo contribuir al reino de Dios, aunque mi influencia y mi capacidad parezcan limitados? ¿Estoy dispuesto a defender la verdad, aunque esto me lleve a ser rechazado y ser motivo de burlas? ¿Estoy permitiendo que el poder de Dios y no la aprobación humana dirija mi fe? Puede ser que hoy Dios haya plantado una semilla en ti, un llamado, un deseo de servir, un don que tal vez no has utilizado para Él. No desprecies los pequeños comienzos. Lo que hoy parece una pequeña semilla, mañana puede ser un gran árbol que ayude a muchos. Y tú puedes ser hoy esa semillita. La pequeña parábola de la semillita de mostaza nos deja un mensaje muy importante. En el reino de Dios, lo humilde no es insignificante, lo pequeño no es inútil, lo débil no está destinado al fracaso. Dios se especializa en tomar las pequeñas semillitas y convertirlas en algo muy grande. Lo hemos visto en el pasado, lo vimos a lo largo de la historia y aún en la actualidad podemos verlo también. Dios quiere utilizarte a ti como una pequeña semilla para hacer grandes cosas, si tan solo se lo permitimos. Tal vez te has sentido inútil. En el pasado y en la actualidad sientes que tus fuerzas no son suficientes, que hay personas que están mejor capacitadas, que hay cosas que no puedes hacer. Estas limitaciones hacen que en tu vida se frene el deseo de compartir el mensaje. Pero créeme, si nos entregamos como la semillita de mostaza en las manos del sembrador, Él tiene el deseo por completo de sembrarnos en su campo. No con el deseo de deshacerse de las semillas, sino con la esperanza de que éstas crecerán. Así que si estás en las manos del sembrador, llegarás a hacer cosas que ni siquiera imaginabas. Pero las cosas que podemos llegar a hacer comienzan con actos muy pequeños. ¿Qué estás esperando para ponerte en las manos de tu Creador?